Yo quiero hablar desde el punto de vista del capitalismo y de la independencia de la mujer, porque es un fenómeno histórico y más allá de los movimientos. Y quiero recurrir a un ejemplo que ya recurrí alguna vez. ¿Qué pasa si dos familias vecinas que tienen niños, en cada una de las casas la mujer se ocupa de los niños, de la alimentación y de la ropa, como era tradicional? Y la otra de la otra casa hace lo mismo. Entonces, esa situación, ¿qué pasa si yo hago y cambio las mujeres del lugar? Es decir, la vecina de una casa pasa a trabajar en la casa de la otra y al revés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se realiza exactamente la misma tarea, pero hay dos trabajadoras asalariadas. Bueno, esa idea, y para el capitalismo además aumenta el Producto Bruto Interno. Esa idea es la que recoge el capitalismo. Porque precisamente, si lo que hay que, supongamos, concretémonos en esos casos, ¿no? Es decir, el cuidado de los niños, la alimentación y la ropa, que eran las tres tareas básicas que desempeñaba la mujer. En realidad, el hecho de que bajo el capitalismo lo que se hace es la división del trabajo y la especialización de las tareas y aprovechar la economía de escala. Entonces, el capitalismo va a razonar de la siguiente manera: no tiene sentido que la mujer cuide un ratito a los niños, luego prepare la comida, luego se dedique a la ropa. Es decir, mucho mejor es hacer un organismo que se dedique a muchos niños, es decir, una persona cuide muchos niños, una persona o dos personas produzcan muchos alimentos y una o dos personas se preocupen mucho de la ropa. Entonces, la especialización de las tareas trae una economía de escala y entonces eso es beneficioso. En otras palabras, el romper el trabajo hogareño de la familia, familiar de la mujer, y convertirlo, profesionalizarlo, industrializarlo, es absolutamente ventajoso para la sociedad y es el camino que lleva el capitalismo. Entonces, esto generó, por ejemplo, la existencia de las guarderías, la existencia de los deliveries y la existencia de los lavaderos, para los lavaderos y las tiendas, por ejemplo. ¿Esto cuándo ocurrió? Empezó en Inglaterra en el siglo XIX. Con la revolución industrial empezó. Es decir, la revolución industrial, si por algo se caracterizó, fue que empujó a las mujeres a trabajar. Es decir, primero fue el capitalismo el que dijo las mujeres tienen que trabajar. Luego, como eran brutalmente explotadas mujeres y hombres, empezaron los movimientos de reivindicación. Los movimientos de reivindicación obreros para la jornada de trabajo y los movimientos de reivindicación de las mujeres para hacer precisamente porque ganaban menos por las condiciones y por las condiciones del hogar, es decir, para que realmente se compensaran todas esas cosas. De modo que yo diría, este es un movimiento que está en las bases del capitalismo y por lo tanto avanzará y va a triunfar. Es decir, la independencia de la mujer es absolutamente necesaria bajo el capitalismo. Porque el capitalismo triunfó. Porque el capitalismo lo exige, es decir, lo creó y lo exige. El trabajo de la mujer lo creó el capitalismo y lo exige, y las condiciones de trabajo se van a acomodar porque para el capitalismo le conviene. Es decir, esto es así necesariamente. Es decir, por supuesto, las protestas ayudan a acelerar el proceso, porque hay enemigos de esa cosa. Qué gracia que le va a causar lo que estás diciendo a algunos movimientos feministas. Y bueno, yo lo lamento. Para mí, la base de todas las cosas es la economía. Yo lo que quiero agregar es esta última cosa, que hay una resistencia. Es decir, los propietarios individuales de la producción se resisten a pagarle lo mismo a las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, leí un título en Business Week hace unos meses en que decía por qué las mujeres ganan 80 centavos por cada dólar que los que ganan los hombres, ¿no? Y se resisten porque la mujer es más cara desde el punto de vista del empresario, porque tiene licencia por maternidad y una serie de cosas, tiene que ver con los hijos. Bueno, y una última consideración. Ese factor es interesante. Ese factor es polémico, interesante. Es polémico, pero hay que ponerlo en la cuenta. Pero desde el punto de vista del empresario hay una resistencia. Entonces, el capitalismo como tal quiere igualar las cosas y el empresario como tal no quiere. Entonces, precisamente ahí está la tensión y está la lucha. Ahora, una consecuencia lateral de todo esto es la disminución de la natalidad. Es decir, a medida que la mujer se incorpora al trabajo, disminuye la natalidad, por una cantidad de razones que no es necesario demostrar. Y esto también es muy importante para el capitalismo, porque el capitalismo, lo primero que ocurrió cuando ocurrió la revolución capitalista fue un aumento enorme de la población. Y ese aumento enorme de la población en los países capitalistas, en algún momento había que frenarlo. Y se frena por este mecanismo, es decir, el trabajo de las mujeres es a su vez el mecanismo feliz, indirecto, que hace que la población tienda a estabilizarse en otro nivel mucho mayor que el de antes. Ahora sí, Mauricio. Esto es la visión del fenómeno visto desde el punto de vista económico. Si no les gusta,
vayan a buscar a Carlos Marx.